Shalom, bienvenidos a todos hermanos a este tiempo de aprendizaje en Vivamos la Torá. Hoy vamos a tener un tema muy profundo, muy interesante, muy llamativo, ¿sí? Vamos a tocar un tema que es muy importante, ¿sí? Acerca del título que tenemos en el video, la casa vacía y la casa llena. Esto se fundamenta en las palabras de Yeshua que vemos en el libro de Mateo, en uno de sus versículos que vamos a ver en este tiempo de aprendizaje. ¿Por qué me tomo el tiempo de aclarar este tema? Ya que, me tomo el tiempo, ya que es un tema que no está muy claro en los creyentes en Yeshua y viene de algo mucho más profundo, ¿no? Viene de la religión del cristianismo, y eso ha quedado en el corazón, en el pensamiento de las personas, y vamos a nosotros llegar a un entendimiento verdadero y escritural, ¿no? Escritural de las palabras de Yeshua, aclarándolas, ¿no? Y sacando de nuestro corazón todo lo que tal vez una persona o una religión nos impuso, nos dijo, o que tal vez una persona que yo escuche, ¿no? Que lo dice, yo voy a poder esclarecer a esa persona, ¿no? Entonces vamos a llegar a ese entendimiento de las escrituras que Adonai nos ha dejado. Vamos a darle gracias a Adonai para comenzar. Bendito eres, Padre, danos de tu palabra y de tu entendimiento. Gracias por tu bondad, por tu gesed, por tu ahabá. Bendito eres, Adonai Elohim, que tú nos das tu temor para hacer tu voluntad, para guardar tus mandamientos, en el nombre de nuestro Don Yeshua. Amén y amén. Bueno, hermanos, voy a saludarlos. Shalom Loida, Carolina, bienvenidas hermanas. Shalom Javier, Shalom Miki, Deyanira, bienvenidos. Mi esposa Connie, Shalom a todos hermanos a este nuevo espacio de aprendizaje. También a los que nos ven por el canal de YouTube, somos el Cuerpo del Mesías. Bueno, hay una idea, ¿no? Rondando por ahí, ¿sí? Y como les menciono, viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Del cristianismo, de las ideas un poco místicas del cristianismo pentecostal, ¿no? De ese tipo de pensamiento acerca de lo que vendrían a ser los demonios y también los espíritus impuros. Vamos a llegar a un entendimiento acerca de eso en el contexto en que Yeshua lo menciona para que nosotros podamos comprender las palabras de él. ¿Sí? Hay una frase muy repetitiva, ¿no? De las personas que dicen que cuando la casa, o sea, la casa viene a ser nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro ser, nuestro interior, nuestro corazón. Esa es la casa. Por eso somos casa de Jehová, ¿no? El Beit HaMikdash, la casa del santuario, lo que también se puede decir el templo de Adonai, porque el Ruach HaKadosh, ¿no? Ruach HaKodesh, habita en medio de nosotros, como habitaba en HaKodesh, en la santidad, ¿no? Entonces, cuando se dice, ¿no? Que cuando la casa, nuestro corazón está vacío, cuando la casa está vacía, no hay nada que robar. Eso es lo que dicen. Pero cuando la casa está llena del Espíritu, viene el demonio a quererse robar lo que el Espíritu está dando, ¿sí? O la santidad del Espíritu, ¿no? Esto es lo que se escucha en muchas personas, ¿sí? Y también en el corazón de otras, ¿sí? Que piensan que de alguna manera el demonio les va a robar o a usurpar la casa donde vive o debería de vivir el Ruach HaKodesh. Este argumento, ¿sí? Que no tiene nada que ver con las palabras de Yeshua, más bien es todo lo contrario, afirma que las personas del mundo no viven llenos de maldad, ya que no hay nada que robar, ¿no? O sea, si la casa está vacía es porque el Ruach no habita,
Por ende, no hay nada que robar, por ende los espíritus impuros no tienen nada que hacer en esas personas y no viven llenos de la maldad de estos espíritus. Y también, según este argumento, los siervos de Yeshua, los que tememos a Él, debemos de estar de alguna manera, o estamos de alguna manera paranoicos todo el tiempo con el fin de que no me quiten el espíritu, de que no me quiten la santidad. Y no es así como Adonai nos dice que vive un verdadero siervo de Adonai, un verdadero siervo de Yeshua. No vive en el miedo o en la paranoia de algo que puede perder, sino en la esperanza de algo que voy a recibir. ¿Sí? ¿En base a qué? A que yo ya recibí y que nadie puede quitar lo que Adonai ha dado. Solamente el volver atrás de mi propio corazón. Y entendiendo esto, ¿sí? Y que las personas, hermanos, viven con miedo, viven con paranoia de que pierdan el fuego del espíritu, ¿no? Por eso les digo que tiene que ver con el pentecostalismo, con la cristiandad, ¿no? Y esto se traspasa a las raíces hebreas, ¿no? Que ya sabemos que es una religión que mezcla el judaísmo con el cristianismo e ideas mixtas, ¿no? De estos, de estas sectas, de estas religiones, con también algo de Torah. Entonces hacen todo una mezcolanza, ¿no? Todo un menjurje para darle de comer a las personas. Y esto resulta en una mentira. La mentira mezclada con verdad es mentira y aún es más peor, perdón, es peor que la mentira, que la mentira pura. ¿Sí? Es peor una mentira mezclada con verdad que una mentira pura. Entonces, hermanos, vamos a ir al versículo donde Yeshua afirma totalmente lo contrario a lo de estas personas. Yeshua dice en Mateo 12, 43 al 45, así: y cuando sale un espíritu impuro del hombre, va por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y va y la halla vacía, segura y preparada. Entonces toma 7 espíritus más malos que él y van con él y habitan allí. Y es el postrer estado del hombre más malo que su principio. Así será para esta generación mala. En base a estas palabras, en el versículo de Mateo 12, 43 al 45, hermanos, podemos ver que cuando la casa está vacía es cuando más la maldad entra, ¿sí? Y cuando la casa está llena, ¿sí? La casa no tiene ningún tipo no tiene ningún tipo de no puede ocasionar que el espíritu malo ingrese, porque hay algo que está dentro, ¿no? Que es el Ruach HaKodesh. Está dentro, entonces el espíritu malo, cuando ve que está habitando alguien allí, no puede usurparlo, porque el que habita dentro es más grande que el espíritu impuro. Ahora, también vamos a ver si Yeshua se está refiriendo a endemoniados, ¿no? Porque muchos piensan que se refiere a endemoniados, o sea, personas que no tienen ningún tipo de control propio, ¿sí? Pero vemos una frase muy interesante que dice: así será para esta generación mala. Yeshua está diciendo que así será en toda la generación, no solamente en los endemoniados. Entonces ahí hay un error de entendimiento. Yeshua no se está refiriendo específicamente a demonios y a los endemoniados. No se está hablando de eso. Se está hablando de algo mucho más profundo. Cuando en hebreo comprendemos que la frase, ¿no? 7 veces peor, ¿no? 7 veces más, significa justamente una duplicación del mal, ¿sí? Una duplicación, ¿sí? Esto en hebreo tiene que ver con ser mucho, mucho peor y bajo juramento, porque el número 7 significa juramento, ¿sí? Bajo juramento, es decir, que cuando uno vuelve atrás después de reconocer la verdad, uno está totalmente bajo juramento de la mentira.
Eso quiere decir que es muy, muy difícil y casi imposible que esa persona reconozca nuevamente, porque la conciencia le es cauterizada. Cuando ya reconoció la verdad y volvió al mal, este mal va a ser mucho peor que al inicio. Y esto no es algo de manual o de algo, de una definición del diccionario, no, esto es de la vida real, ¿sí? Y es algo que uno lo puede ver, hermanos, en personas, cómo esa persona recibió la verdad, cómo la persona recibió exhortación y reprensión de Jehová, de la verdad de las Escrituras, y por un momento quiso caminar o fingió caminar en la verdad, pero como nunca se afirmó, retrocedió, porque si nos ponemos a pensar, los que retroceden no son los que se afirmaron, porque en alguna parte de las Escrituras dice que si uno retrocedió es porque nunca reconoció a Adón Yeshua, porque nunca se afirmó en el mandamiento de la Torá, sino que fue mentira, que fue una farsa, fue fingimiento. ¿Sí? Eso es lo que en realidad sucede. Por ende, cuando vuelve, Adonai lo entrega un poder mucho peor que el que tenía antes, porque ahora está despreciando la salvación, la redención, el sacrificio de Yeshua, la verdad. Por eso, hermanos, cuando Yeshua maldice a las ciudades de Israel que escucharon su voz y no obedecieron, él dice, peor en el juicio les irá a ustedes que a Sodoma. Imagínense, Sodoma, una ciudad donde se vivía en inmoralidades, en homicidios y en cuantas cosas más, llenas del mal. Personas que no tenían ninguna justicia ni rectitud, sumergidas en el pecado, en la perversión. Peor le es al que escucha y no hace, al que escucha y sabe el bien y no lo hace. Esto es fuerte, esto es muy fuerte, hermanos, porque uno está ahí hablando de los del mundo, ¿sí? Los que no conocen, digamos, Sodoma, los que están entregados al mal. Pero ¿y los que escuchan y no hacen? Los que escuchan y retroceden. De ellos nadie habla, ¿no? Siempre es del mundo, ¿sí? Pero de los que están fingiendo adentro, los mentirosos que están dentro de la casa, de ellos nadie habla, nadie se fija, ¿no? Entonces Yeshua dice, estos tendrán peor condenación. Esto es fuerte, palabras de nuestro Adón Yeshua. ¿Sí? Entonces, al entender todo esto, vamos nosotros a entrar en un camino en cuanto a este asunto, en cuanto a este tema, que no se trata específicamente de personas endemoniadas, de que el espíritu sale, ¿no? El demonio sale de la persona y va buscando en el desierto donde habitar, ¿no? Y luego se aburre el demonio y vuelve al cuerpo y la persona vuelve a estar endemoniada, pero peor, ¿no? Uno se imagina esto y no es tan así, ¿sí? Yeshua está hablando más bien en una parábola, ¿sí? Yeshua se refiere a un espíritu impuro, pero ese espíritu impuro, ¿sí? Conlleva algo mucho mayor. El espíritu impuro, ¿sí? No es un fantasma, el espíritu impuro tiene que ver con acciones del mal, tiene que ver con pensamientos torcidos, tiene que ver con una vida entregada al mal, ¿sí? Entonces nosotros debemos de entender y de leer este versículo con más realidad, ¿sí? Con más realidad y menos ficción, ¿sí? No como los demonios que nos hicieron creer, ¿sí? En las películas, con el diablo con cuernos. No, hermanos, a Satán sí existe. Los
seres espirituales sí existen, pero en realidad, hermanos, se alimentan de nuestra carne. Y los que le dan el poder a estos espíritus somos nosotros, no ellos. Ellos comen, ellos devoran, ellos se alimentan, ¿sí? Y ellos son las malas acciones, la falta de temor de Jehová, los malos pensamientos llevados en acciones pecaminosas, de todo eso se alimenta. Por ende, hermanos, cuando Yeshua habla de este espíritu impuro que se va al desierto, a lugares secos, y después vuelve con 7 peores, se refiere al estado de la persona. Fíjense lo que dice, el estado de la persona es 7 veces peor que antes. El postrer estado es peor que el primero. Entonces, a eso Yeshua se está refiriendo. A que si yo escuché la verdad de la Torá y la comencé a hacer, ¿sí? La comencé a hacer, pero no me afirmé en ella y yo lo rechazo y vuelvo a mi pecado, voy a ser entregado a ese pecado 7 veces peor, pero bajo juramento, porque ya rechacé el sacrificio de Yeshua, ya soy de conciencia cauterizada, mi mente ya está bajo el juramento del castigo. Pisoteé la sangre de Yeshua. Esa es la blasfemia contra el Ruach HaKodesh. El que recibe la palabra y la rechaza. Pisotea la sangre de Yeshua y blasfema contra el Ruach HaKodesh. Entonces, esta es la persona que es 7 veces peor que antes. Y uno lo nota. Uno nota cómo esa persona que quiso o fingió querer por cualquier motivo, por querer agradar a los demás, por querer pertenecer a la moda, ¿no? Porque simplemente le pareció bonito, pero nunca lo llevó a la acción, nunca entregó su corazón a Yeshua y se rindió ante él, sino que a la mínima cosa ya vuelve. O no recibe la corrección y la reprensión, porque eso es parte fundamental del inicio en el camino de Yeshua. Y las personas que dicen, sí, yo quiero, lo quiero, pero luego cuando les comienzan a reprender, a corregir, a amonestar, ya no quieren, ya dicen, no, yo estaba mejor antes, que me están molestando. Esto es un fastidio, ¿no? Y hasta les enoja. Entonces vuelven otra vez, ¿sí? Vuelven otra vez a su torcedura. Mi esposa dice, esta doctrina errada no solo está en la religión evangélica, lo he visto y leído en personas que enseñan y publican aún estando en las llamadas raíces hebreas. Esto es lamentable, porque personas que enseñan en las raíces hebreas dicen esto. Y como les mencioné, son personas que no han dejado su cristianismo de su corazón, no lo han dejado. Son personas que no han abandonado su pasado. El hermano Javier dice, si guardamos los mandamientos y obedecemos a Adonai y su Ruach está dentro de nosotros, no pueden ni tienen autoridad legal las tinieblas para habitar nuestro cuerpo o casa. Pero aquellos que no tienen Adonai y su Ruach están expuestos, aquellos que conocieron la verdad de la Torah pero se vuelven atrás. Hay de ellos. En las religiones al día de hoy siguen enseñando erradamente esta y muchas otras doctrinas. Y entre las religiones están las raíces hebreas, la supuesta verdad de la Torah. Pero no, hermanos, no nos engañemos, porque muchos viven engañados bajo esta supuesta verdad de la Torá, pero siguen mandamientos de hombres, siguen dogmas y siguen estando bajo el yugo de los hombres. Y es verdad, uno no está expuesto a la maldad cuando el Ruach habita en nosotros, sino que obviamente tenemos lucha contra la maldad, pero no estamos expuestos sin ninguna cobertura, ¿sí? Que es la expiación. La cobertura es igual a expiación, kofer, ¿sí? Así se dice, kofer,
el pago de una redención que me cubre del pecado. Eso es kofer en el sentido hebreo. Nosotros estamos cubiertos porque el pago de redención, el pago de rescate se hizo para nosotros de parte de Elohim. Pero las personas del mundo no tienen esta cobertura, no tienen este pago de redención. Por ende, hacen y deshacen con estas personas los espíritus impuros, porque ellos les dan de alimento, les dan de comer. Vamos a ver otro versículo. En 2 de Kefa 2:20 dice, porque ellos abandonaron la contaminación del mundo en el conocimiento de nuestro Adón y Redentor Yeshua HaMashiach, pero de nuevo se confundieron y fueron vencidos. Y el postrer estado es peor que el primero. Fíjense que Kefa está citando, haciendo mención de las palabras de Yeshua, cuando dice el postrer estado es peor que el primero. Y él lo explica, y dice, ellos reconocieron a Yeshua, ellos abandonaron la contaminación del mundo, la impureza que tiene que ver con la perversión, con las inmoralidades, con los homicidios, los robos, los adulterios, con las mentiras, con todo eso, ¿sí? Todo eso son los espíritus impuros que Yeshua está haciendo mención ahí. ¿Sí? Todos esos son esos espíritus impuros, todas las obras de maldad de los hombres, esos son los espíritus impuros, ¿sí? Entonces ellos los dejaron, pero luego se confundieron, fíjense, se confundieron, fueron desconcertados. ¿Por qué? ¿Quién se confunde? El que no está claro, el que no se afirmó, el que no entendió. Ese se confunde, porque si uno entiende, comprende, está claro, no se va a confundir. ¿Sí? Entonces, al confundirse, son vencidos. También se puede traducir como fueron hechos bajos, o sea, sometidos nuevamente. ¿Sí? Fueron vencidos quiere decir fueron sometidos nuevamente a sus malas obras, a sus torceduras, a su vieja vida. Volvieron al viejo hombre, porque ellos fueron renovados, fueron bautizados en el nombre de Yeshua, pero volvieron a su viejo hombre. Ellos prefirieron la esclavitud antes que la libertad en Yeshua, o sea, el servirlo de manera libre. Por lo cual, su estado postrero, final es final, hermanos, no hay vuelta atrás. ¿Sí? Cuando dice postrero es final, es la palabra ajarón en hebreo. ¿Sí? El final, el estado final de esa persona, la conclusión de esa persona es peor que su inicio. Solamente Jehová puede hacerlo regresar. Pero, hermanos, lo común es que esa persona sea entregada a su maldad. Sea entregada porque recibió la palabra y no la guardó. Entonces, hermanos, cuando la casa está vacía, ahí entra a habitar la mala obra, la torcedura, el espíritu impuro. ¿Sí? Yo quiero referirme al espíritu impuro para que quede claro. ¿Sí? Espíritu impuro, ¿de dónde viene esto? Bueno, Ruach Tamé se dice en hebreo, Ruach Tamé, espíritu impuro, o también se dice como Ruach Ra, espíritu malo. ¿Pero qué es Ruach? Ruach es viento, ¿sí? Viento o aliento. Ruach Tamé, aliento de contaminación, se puede traducir también así. Aliento de contaminación, aliento de suciedad, ¿no? Espíritu impuro, espíritu significa aliento de respiración, impuro significa ser sucio, ser contaminado, estar excluido de la santidad de Jehová, porque las personas impuras en la Torah no pueden formar parte del Kodesh, ¿no? Del Tahor, de lo puro, de lo limpio, o sea, no son aptos para entrar en el santuario, por ende el Ruach no habita en ellos. ¿Por qué? Porque nosotros, si somos el santuario, debe de haber santidad en nosotros, ¿no? Porque el Ruach HaKodesh no tiene parte en la impureza.
Entonces, la impureza no comprende la pureza. Como dice, las tinieblas no lo comprendieron, no lo contuvieron, no se puede. No se puede mezclar una cosa con la otra. Entonces, Ruach también, aliento de suciedad, son las obras de las personas, las obras y el respirar, o sea, la vida impura de esa persona. ¿Sí? Es la vida impura de esa persona. ¿Sí? Un día yo mencioné que Ruach tiene que ver justamente con nuestras palabras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos sale aliento de nuestra boca, sale Ruach. ¿Sí? Entonces cuando dice, ¿no? El discernir entre Ruach malo y Ruach bueno, o sea, el discernimiento de Rujot, de alientos, tiene que ver justamente con el escuchar lo que esa persona está diciendo. También con las palabras, porque al ver el testimonio de esa persona se va a ver qué espíritu tiene, ¿no? Si obedece o no la Torá, pero también con lo que anuncia, ¿no? Y lo que dice, lo que sale de su boca, si es puro o si es impuro, si lo que habita ahí es la maldad de Hasatán o si lo que habita ahí es la bondad de Jehová, ¿no? Entonces, cuando se habla de Ruach, también, de espíritu impuro, tiene que ver justamente con la confusión de las personas que son entregadas a esas obras malas por el adversario, ¿sí? Por estas impurezas. Mi esposa dice, el que retrocede no le agrada a Jehová, porque vuelve a Babel. Así es, y ya vamos a entrar en este tema. Javier dice, interesante hermano, espíritus inmundos son lo contrario del ruaj de santidad, asimismo. Sería como aliento contaminado, ese ruaj de impureza, asimismo, hermano. Mi esposa dice, Adonai entrega sus deseos a las personas porque amaron más su tiniebla que la luz, que el Adón Yeshua le dio, porque valió más lo que ellos desearon y ellos ya han salido de las profundidades de la transgresión y han despreciado a Adonai. Elohim nos ayude y nos afirme y no volvamos atrás, sino que sigamos caminando hacia la senda de santidad. Como lo sabremos, siempre que vayamos contracorriente veremos cuánto nos alejamos, nos estamos alejando, ¿sí? De las obras de maldad. Así mismo, así es. Vamos a ver algo que está clarísimo en las Escrituras, siguiendo lo que dice Kefa. En los versículos 21 y 22 dice, porque mejor les hubiera sido no conocer el camino de justicia, que después de conocerlo, volvieron atrás del mandamiento santo. Esto en hebreo se dice mitzvah kedoshá, o sea, la Torah, que les había sido dado, el mandamiento santo que les había sido dado, porque les ha acontecido la palabra de un verdadero proverbio, dice Salomón, como perro que vuelve sobre su vómito y el cerdo lavado al revolcadero de su excremento. Fíjense, ¿no? Ellos volvieron al vómito. Mi esposa también dice en los comentarios, es interesante porque el espíritu impuro se va al desierto, a lugares secos e inhóspitos. Eso quiere decir que salió de la casa de la persona en la que habitaba, porque esa persona empezó a santificarse por medio de las obras de justicia, que empezó a aprender. Y eso le impedía alimentarse de la carne, lo impuro, de la sangre de esa persona, así es. Pero como no se afirmó, no creció, sus raíces no se formaron porque añoran, extrañan, echan de menos su vida pasada, sus hábitos, formas de vivir, de pensar, sus estudios bíblicos, y ese es su becerro de oro, lo que ponen delante del rostro de Jehová. Y eso hace que los espíritus impuros vuelvan y entren de nuevo porque la persona vuelve a dar rienda suelta a su deseo. Y cuando hay idolatría a los deseos propios, sean cuales sean, ellos comen carne y beben sangre de esa persona. ¿Sí? O sea, los espíritus impuros se alimentan de la vida de esa persona. Así es. Y esto tiene mucho que ver con lo que los israelitas, nuestros padres, hicieron en el desierto, volviendo a su idolatría, volviendo a Mitzrayim. Ya vamos a entrar en ese tema. Mi esposa dice, desde la antigüedad hemos sabido que ellos comían personas, y en los Nefilim.
cuando estaban físicamente en este mundo. Eso no ha cambiado. Siguen comiendo la vida de esa persona que no se santifica a través del testimonio del Adón Yeshua, dando fruto de justicia por medio de sus obras. Así es, ellos se alimentan de esa persona que es entregada a ellos. Shalom, hermana Andrea, bienvenida. Hermanos, vamos a leer Hechos 7 en las palabras de Esteban, ¿sí? O su nombre verdadero, Estéfanos, donde se habla de la historia del pueblo, de los hijos de Israel, de nuestros padres, y cómo ellos actúan. Hechos 7, 37 y 40 dice: Este es el Moshe que dijo a los hijos de Israel: un profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, levantará para ti Jehová tu Elohim. Está hablando del Mesías. A él escucharán. Este es el que estuvo en la congregación, o sea, Moshe, en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinai, y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para nosotros, para darnos a nosotros. Fíjense, ¿no? Lo que dice. Moshe que recibió. Moshe recibió la Torá. Y la Torá, ¿cómo es definida aquí? Palabras de vida para darnos a nosotros. Esa es la Torá. Más claro, imposible. Sigamos. Al que rehusaron escuchar a nuestros padres, sino que lo abandonaron y se volvieron en sus corazones de Jehová para ir a Mitzrayim. Y dijeron a Aarón: levántate, haznos dioses, Elohim, que vayan delante de nosotros. Porque este Moshe, el hombre que nos hizo subir de la tierra de Mitzrayim, que es Egipto, no sabemos qué le sucedió. Fíjense lo que dice. Dice que ellos volvieron en sus corazones a Mitzrayim. ¿Sí? Uno piensa, ¿no? Ellos sí volvieron a Mitzrayim, pero ya en los tiempos de Jeremías, Adonai le dice de los egipcios que yo les dije: no vuelvan o no volverán a verlos. Ustedes están deseando ir, ¿no? Cuando el pueblo le pedía a Adonai una palabra por medio de Irmeyahu, el profeta, Jeremías, y Jeremías les dijo: ustedes no deben de ir a Mitzrayim, deben de someterse a Babel, que venían a cautivarlos. Ellos dijeron: no, vamos a ir a Mitzrayim. Y Adonai les dijo: ustedes van a ser destruidos ahí. Que yo les dije: no volverán. Y están desobedeciendo aún a la bendición de Adonai. Fíjense. Pero, hermanos, aquí no se está hablando físicamente, sino primeramente en el corazón. Dice: ellos volvieron en el corazón a Mitzrayim, dejando a Jehová. ¿Cuándo? En el becerro de oro, cuando dijeron: haznos Elohim, haznos dioses. Y ellos dijeron: este es tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto. Y ahí estaba el becerro de oro. Porque ellos volvieron a la idolatría que en toda su vida vieron en Mitzrayim. Y así es hoy en día, hermanos. Las personas vuelven a la idolatría que toda su vida estuvieron acostumbrados a ver y que practicaron. Y que no suceda eso con nosotros, que Adonai nos libre de volver a la idolatría, al paganismo, a nuestras acciones pervertidas, nefastas de nuestro pasado, dejando a Jehová y lo bueno que es Él y su bendición, despreciando la bendición de Elohim, volviendo a nuestro vómito, revolcándonos en nuestro excremento, deseando lo malo antes que lo bueno. Esto no tiene ningún sentido, ¿no? Como una persona va y se revuelca en su excremento como un cerdo. Bueno, así muchos hacen en su corazón. Prefieren el excremento antes que la bondad y la vida y la pureza de Jehová. Así fueron nuestros padres, hermanos. No estamos nosotros tan lejos de eso. Estamos a un paso. Nosotros no estamos lejísimos de eso. Porque con un paso podemos volver a nuestro corazón, a nuestras malas obras, a nuestra vida, a nuestro ser, a nuestro yo, del cual morimos en Yeshua, en un chasquido de dedos, hermanos. Por eso, ese es el temor de Jehová, el temor de
desobedecerlo, saber que Él está viéndonos. Pero esto no quiere decir que uno debe de estar paranoico diciendo, uy, un día ya a cualquier momento viene un demonio y me quita la santidad, o se me apaga el fuego que hay en mí. ¿No? No, no es así. Uno no debe de vivir así, sino obedeciendo la palabra de Adonai, sabiendo lo que tiene que hacer, y si falla, porque si fallamos, somos seres humanos, por eso Adonai dice en su palabra, no hay persona que no falle. ¿Sí? Si fallamos, hacemos teshuvah y levantamos nuestro corazón a Adonai y le pedimos perdón y volvemos en teshuvah hacia su mandamiento. Pero hermanos, eso no quiere decir que vamos a vivir una vida en pecado, una vida en torcedura. Estamos hablando de fallos, no estamos hablando del deseo de la iniquidad, de la torcedura, de avón, como se dice en hebreo, el deseo de la torcedura para codiciarla y hacerla, sino que estamos hablando de un pecado inconsciente, que es diferente. Y cuando el pecado inconsciente se hace uno, cuando sabe lo que hizo, inmediatamente debe devolverse y saber que eso que antes no conocía, que antes no le había sido mostrado, no tenía conciencia de ese fallo, ahora va a comenzar un proceso de afirmamiento para no volver a hacer ese fallo. ¿Sí? O sea, un proceso de crecimiento en la emuná de Adonai para no volver a hacer ese fallo que estaba acostumbrado a hacer y que no se había dado cuenta, porque nosotros muchas veces no nos damos cuenta de los fallos que hacemos. Son inconscientes. Pero Adonai, en su bondad, nos muestra, nos lo dice de alguna manera en nuestra vida para que podamos corregirlo. Javier dice, ciertamente alguien necio iría por un camino sabiendo que termina en un abismo de muerte. Asimismo, alguien necio lo haría. Vamos a leer otro versículo, hermanos. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen emuná para preservación de la vida. Fíjense que lo contrario a retroceder es tener emuná. Aquí se confirma el significado de emuná como perseverancia, porque el que no retrocede es el que es perseverante. Y la perseverancia requiere de esfuerzo. Uno no puede ser perseverante si no se esfuerza. Y en el esfuerzo está también justamente el mejorar estos fallos y el perfeccionarse en Adonai. ¿Sí? El perfeccionarse, y en eso está el crecimiento, el fundamento en Adonai, para cuando tenemos conciencia ya no volverlo a hacer. Y si tenemos una lucha en cuanto a eso, o sea, somos inclinados a ese fallo, pidamos a Adonai y Él nos va a dar la salida y la emuná, la perseverancia para no hacer ese fallo que estamos acostumbrados a hacer desde que crecimos, tal vez desde niños, ¿no? Pero Adonai es el que da la emuná, no de nosotros, sino de Él. Y por último, hermanos, vemos en Judas 24:25 que dice, pero este que es capaz de guardarlos sin duda y de ponerlos de pie delante de Jehová sin ningún pecado, a este sea gloria, esplendor y reino, desde tiempo antiguo hasta tiempo futuro. Este versículo es impresionante porque, hermanos, Él es capaz de ponernos sin pecado delante de sí mismo. Esto es tremendo. O sea, ahí vemos la gran compasión de Jehová y la gran purificación de Jehová que hace en nosotros por medio de su sacrificio, que nos quita totalmente el pecado. En el día del juicio, estamos hablando del día del juicio, ¿no? Estar delante de pie, delante de Jehová sin ningún pecado. ¿Sí? Estamos hablando de cuando Él venga a juzgar a su creación, cuando Él juzgue a su creación, estemos delante de Él sin ninguna torcedura. ¿Sí? Entonces, concluyendo con este tema,
Yeshua no está hablando de los endemoniados, porque dice, así será para la generación que está aquí mala, o sea, para toda esta generación. ¿Sí? Yeshua está justamente refiriéndose a las personas que escuchan y reciben la verdad, pero no la afirman dentro de ellos, sino que retroceden, desean su pasado, lo anhelan, ¿sí? Piensan que eso es lo que ellos deben hacer, que eso es lo que tal vez eh, aprendieron, ¿no? Y no tal vez, seguramente, ciertamente aprendieron y piensan que es lo correcto y se inclinan hacia ese pecado, hacia su pasado. Por eso Jehová los entrega a ese deseo y vuelven de donde vinieron. Pero ese final es mucho peor. ¿Sí? Y aquí les voy a poner una alegoría muy interesante, ¿no? Vamos a entender acerca de esto, ¿no? Por una alegoría en cuanto a un siervo y un amo, ¿sí? Un esclavo y un señor. ¿Sí? Cuando un esclavo es liberado de su señor, que es malvado, ¿no? Pensemos que este señor es malvado, ¿no? Lo tortura, ¿no? Lo hace sufrir, le daña, ¿no? Lo golpea o lo maltrata, ¿no? Y entonces una persona o Elohim mismo lo rescata, lo saca de su amo malvado y lo lleva a libertad o le da a otro señor. ¿Sí? Como dice en la Torá, cuando un esclavo está huyendo de su señor malvado, no lo devuelvas al señor malvado. No le hagas ese mal a esa persona, sino que quédate con él y hazle bondad. O sea, que él trabaje en tu casa, que sea como un hijo, como un hermano para ti. Fíjense la bondad de Jehová en la Torá, el que supuestamente es el Dios del Antiguo Testamento malvado y que no tiene compasión. Bueno, ahí está, lleno de compasión, lleno de bondad. Cuando un esclavo se escapa de su amo malvado, no lo devuelve hasta su amo malvado. ¿No? Entonces, si ese esclavo es llevado a libertad de alguna manera, ¿no? El amo se va a enfurecer porque su esclavo se va a ir, ¿no? Es obvio, el amo malvado se va a enfurecer. Pero supongamos que ese esclavo desea la esclavitud de donde vino, porque no puede comprender la libertad, y eso es muy común. ¿Sí? Una persona, por ejemplo, que vivió toda su vida en la cárcel, en la prisión, y tal vez cumplió su condena de 50 años, no puede comprender la libertad. No puede. Hasta muchos se terminan suicidando porque no pueden vivir en libertad. Están acostumbrados a estar en la cárcel, a estar encerrados en la prisión. Y muchos vuelven a hacer algún tipo de maldad para volver a la cárcel. Así son las personas de este mundo, hermanos. Cuando Yeshua les da libertad, ellos prefieren su esclavitud pasada más que la libertad de Yeshua, ¿no? Entonces supongamos que ese esclavo desea la esclavitud de donde vino y vuelve a su amo. Ese amo que se enfureció cuando él se fue. Bueno, imagínense que él vuelve a su amo malvado. El amo lo va a tratar 7 veces peor que antes. Ahí está ese espíritu impuro. El amo lo va a tratar 7 veces peor que antes. Lo va a azotar más fuerte, le va a pegar más fuerte, le va a poner en peores grilletes para que no se escape más. Hasta lo van a encerrar en una habitación para que no se le escape. Eso es lo que Yeshua está diciendo. Cuando dice, vienen 7 espíritus peores. Su postrer estado es peor que el primero. Ahí está, porque él volvió a la esclavitud, porque él volvió a su amo malvado. Y su amo malvado, que estaba enfurecido, lleno de ira porque se le había ido su siervo, ahora que lo tiene de nuevo, peor lo va a tratar, porque se le escapó. Ahí está, hermanos. En cambio, cuando ese esclavo, ese siervo decide vivir en la libertad, o sea, en Elohim, porque la toma para sí, porque la comprende, porque la desea, porque la valora,
Y eso solamente lo puede dar Adonai. Porque no nos confundamos, la libertad no es la libertad del mundo, ¿sí? No es la libertad que podemos escuchar en el mundo, ¿no? De que somos libres, que nacimos siendo personas de libre acción, ¿no? Que nadie puede ser esclavo, los derechos humanos y todo eso. Bueno, esa no es la libertad que podemos ver en las Escrituras. La libertad en las Escrituras no existe de esa manera, sino que la libertad se refiere a una servidumbre en bondad. Porque el ser humano sirve a un amo malvado o sirve a un amo bueno. No se puede ser literalmente libre sin ningún tipo de amo. El ser humano nació para ser siervo. Nosotros somos siervos. No podemos ser amos. No podemos estar fuera de un yugo. No podemos. Tenemos que tener un yugo, ya sea bueno o malo. Y no podemos andar en grises, ¿no? En un yugo que partido a la mitad. No se puede. O mezclado, ¿no? No se puede. Entonces, cuando estoy hablando de libertad, me refiero a una servidumbre en Adonai. Una servidumbre en la bondad de Jehová. Y esa es la libertad de la cual habla Yeshua. Cuando conoceréis la verdad los hará libres. O sea, libres para servirme, libres para aborrecer su pecado. Entonces, cuando la casa está llena de Ruach HaKodesh, no habrá oportunidad de regresar al pecado, porque somos perfeccionados en él. Somos hechos íntegros, completos delante de él, para no vivir en base al pecado. Por eso, hermanos, ese argumento es un error y desprende una enseñanza totalmente diferente a la Besorá. ¿Y cuál es esa perfección, esa plenitud? Es el temor de Jehová. Porque no, como mencioné, no se refiere a que somos perfectos, que no tenemos ningún tipo de fallo, no estoy refiriéndome a eso. La perfección en las Escrituras se refiere al vivir, ¿sí? Al vivir en base al estado de justicia que Adonai nos da. O sea, la justificación en él, para vivir en sus mandamientos, para caminar justificados en él, para no vivir bajo la condenación. ¿Y cómo vivimos justificados? Con el temor de Jehová, con emuná, obedeciéndole. Como dice, y Abraham tuvo emuná y le fue considerado justicia, o sea, fue justificado. Así que hermanos, no se dejen engañar con estas palabras, con estas palabrerías, con estas mentiras que podemos encontrar en las redes sociales, en las enseñanzas aún de raíces hebreas. Entendamos que la palabra es una sola, no hay muchas verdades, no puedes escuchar a una persona que dice tener Ruach HaKodesh y a otra que dice tener Ruach HaKodesh decir cosas diferentes, no puedes, porque el Ruach HaKodesh habla una sola cosa y es la escritura. Cuando tú ves que esa persona está hablando en contra de la escritura porque recibió una supuesta revelación y no lee la escritura, ni siquiera se pone a leer la escritura que está contradiciendo, tal vez ni siquiera la conoce o prefiere evadirla, ¿sí? Porque ahí está. ¿Cómo tú puedes decir que la persona que está llena del Espíritu, del Ruach HaKodesh, que anda en los mandamientos, es la persona que está más propensa a perder la santidad? Eso es una total tontería, porque la persona que está firmada es la que vive en la emuná y por ende no le da rienda suelta a su pecado. Está clarísimo, no lo vamos a volver a repetir. En cambio, la persona que vive en confusión, que no está habitando el Ruach en él, sino que la casa está vacía, esa es la más propensa a tener un retroceso, ¿sí? Entonces, hermanos, es tremendo. ¿Sí? Es tremendo cómo se enseña y las personas comen
la mentira como si fuera la verdad. El hermano Javier dice, profunda enseñanza a mis hermanos. Yeshua dijo que el camino no iba a ser fácil, pero la recompensa es vivir en su reinado por siempre. Vale la pena esforzarse, mis hermanos, inclusive si nos cuesta la vida. Amén, hermano. Mi esposa Connie dice, es impresionante esto, parece que uno lo entendiera, pero debemos estar atentos porque cuando menos nos lo pensamos, podemos estar deseando volver a aquello que ya dejamos por la bondad de Dios. Así es, por eso uno debe de estar siempre atento, siempre con la mirada puesta en la Torá de Adonai y su salvación. Amén, hermanos. Vamos a darle gracias a Adonai para finalizar con este tiempo de aprendizaje. Bendito eres, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, porque tú nos das de tu verdad, de tu entendimiento, para llegar, Padre, a la conclusión que eres tú, Padre, que es el temor a Jehová, que es la verdad, que es la vida para nosotros, que tú nos guardas y nos proteges de nuestro propio mal, recubriendo sobre nosotros con tu expiación, para que nosotros no nos dejemos llevar por nuestra maldad, sino que nosotros reprimamos la maldad, la hagamos morir de nosotros, la desechemos, la tiremos a la basura para nosotros vivir en tu bondad y continuar el camino de la verdad. En el nombre de la Don Yeshua. Amén y amén. Amén, hermanos. Adonai sea con cada uno de ustedes. Recuerden que este video será subido a nuestro canal de YouTube, Somos el Cuerpo del Mesías, como también a nuestro sitio web, somoselcuerpodelmesías.com, donde también van a poder encontrar las traducciones de las escrituras hebreas, ¿sí?, gratuitamente en formato PDF. Hermanos, recuerden que nosotros, todos nosotros los que seguimos la Torá y seguimos a la Don Yeshua, somos el cuerpo del Mesías. Y la Don Yeshua es nuestra cabeza, es decir, nuestro jefe, nuestro rey, nuestro Elohim. Shalom a todos, hermanos. Adonai los bendiga.